En este video veremos la rotabilidad de un mecanismo plano de 4 barras y lo calcularemos, es decir, calcularemos la rotabilidad de este mecanismo mediante dos métodos: el criterio de Grashof y las condiciones de rotabilidad. El criterio de Grashof es el más conocido entre los estudiantes de ingeniería, pero las condiciones de rotabilidad me van a permitir encontrar más información acerca de mi mecanismo plano de 4 barras. Como introducción, tenemos aquí un mecanismo general, plano de 4 barras, donde tenemos un ángulo asociado a cada barra, a cada eslabón, teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Así como una longitud general para cada barra, A1, A2, A3, A4, magnitudes constantes. Y además tenemos los puntos característicos, que van a ser 4, los dos puntos fijos, O2 y O4, y los puntos móviles, A y B. Dicho esto, ya podemos iniciar con el primer ejemplo. Entonces tenemos como ejemplo 1, tenemos un mecanismo que va a ser rotatorio oscilatorio. Es solamente el título del ejemplo, pero evidentemente tenemos que comprobarlo mediante estos dos métodos. Entonces optamos por hacer primero el método o el criterio de Grashof. Y esta condición lo que incluye es una simple comparación entre longitudes de mi ejemplo. Aquí me faltó poner los datos de entrada. Los datos de entrada siempre para calcular rotabilidad van a ser las magnitudes de mis eslabones del mecanismo plano de 4 barras. En este caso, A1 es igual a 10. Pongo unidades de longitud así de manera general, pero pueden ser milímetros, pulgadas, metros, lo que sea. A2 es igual a 2. A3 es igual a 8 y A4 es igual a 6. Ok, y ahora sí, con esos datos podemos iniciar. Iniciamos por el criterio de Grashof, que es el más sencillo, les repito. ¿Por qué es el más sencillo? Porque solamente tenemos que hacer una comparación y obtenemos el resultado, pero no me va a poder permitir conocer más allá o más información del mecanismo. Solamente voy a poder calcular la rotabilidad, que ya es una buena es muy buena acción, pues. Ok. En el criterio de Grashof tenemos que comparar lo siguiente: L más S menor o igual que P más Q. Generalmente va a ser a modo de pregunta. L más S es menor o igual que P más Q. Vamos a recordar que es L, que es S. L es el eslabón con la longitud mayor de mi mecanismo. En este caso, 10. Entonces simplemente sustituyo 10 más S. S siempre va a ser el más corto, no importa que sea A1, 2, 3 o 4. En este caso es A2. Pues ponemos la magnitud menor o igual que el resto de los otros dos. 8 más 6. Y entonces obtenemos el resultado de 12 menor o igual que 14. Y vemos que sí se cumple la condición. Se cumplió. Entonces, al cumplirse, mediante el criterio de Grashof, nosotros lo clasificamos como de clase 1. Si no hubiera cumplido, sería clase 2 y automáticamente obtenemos el resultado. Ahorita vemos más ejemplos vamos a abarcar todos los posibles casos. Entonces, como es de la clase 1, ¿qué hacemos? Simplemente identificamos cuál es el eslabón más corto. Ese resultó ser A2. Y con esto ya podemos concluir
de acuerdo a la tabla del criterio de Grashof, que cuando S es A2, es decir, nuestro eslabón motriz, vean, este eslabón, cuando ese eslabón es el más corto del mecanismo y es de la clase 1, automáticamente mi mecanismo de 4 barras es rotatorio, oscilatorio. Y listo, ahí finaliza el problema, ya calculé la rotabilidad. No me permite conocer más allá, pero para eso vamos a emplear las condiciones de rotabilidad. Ok, y estas condiciones, ¿cómo se aplican? Se aplican de forma muy parecida al criterio de Grashof, solamente que son 4 comparaciones. Y tenemos que iniciar, como todo, en orden. Así que iniciamos por el eslabón 2. Siempre tenemos que checar el eslabón 2 y el eslabón 4. Que precisamente eh, ya deberíamos saber esto, pero igual no pasa nada con repetirlo. Al calcular la rotabilidad no me interesa evidentemente este eslabón acoplador A3. Lo que me interesa es el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Quiero saber si, así como lo construí, en este caso con estas longitudes de los eslabones, ¿es posible que A2 gire los 360 grados? ¿O se va a quedar trabado en un punto, digamos que este es A2, y solamente va a oscilar y va a hacer esto? O en el caso de A4, puede rotar los 360 grados o mientras esté trabajando el mecanismo, este eslabón A4 solamente va a oscilar. Eso es lo que yo quiero calcular. Si pueden rotar, es decir, girar 360 grados, o oscilan. Y si oscilan, quiero conocer en qué rango de grados están oscilando, porque es información importante para el diseño del mecanismo. En eso consisten estos problemas. Entonces, vamos primero con el eslabón 2 y tenemos que comparar lo siguiente: A1 más A2 menor o igual que A3 más A4. Ok, simple, y aquí ya es más directo. Simplemente comparamos, recordamos, aquí están las magnitudes hasta arriba de la pantalla del eslabón. Y solamente sustituimos. A1 es 10, A2 es 2, menor o igual que A3 más A4. Y en este caso ya lo habíamos obtenido, que sí cumple. Ok, ahora tenemos que aplicar la siguiente condición, que es el valor absoluto de A2 menos A1 es mayor que o igual que A4 menos A3. Y simplemente sustituimos y vemos que tenemos que 8 mayor o igual que 2. Y en efecto cumple. Como cumplió, perdón, no se estaba viendo en pantalla, pero lo que hicimos fue este valor absoluto, A2 menos A1, mayor o igual que A4 menos A3. Siempre vamos a aplicar esas condiciones. Digamos, eso podría ser la fórmula y el resto es sustituir, nada más, datos. Entonces, aplicamos las dos condiciones al eslabón 2. ¿Cumplieron ambas? Sí. Entonces el eslabón 2 es rotatorio. Dado que no tiene restricciones porque cumplió, pasó la prueba, digamos, es rotatorio, puede girar 360 grados, que fue el resultado que obtuvimos aquí, vean, rotatorio. Como ese, el eslabón menor fue A2, el eslabón que va a rotar es precisamente el más pequeño, rotatorio. Ok, hasta ahí vamos con los mismos resultados. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero para el eslabón número 4. Y pues simplemente lo ponemos por aquí, eslabón
4. Y aplicamos las mismas condiciones. En este caso tenemos que A1 más A4 es menor o igual que A2 más A3. Y sustituimos los valores que ya teníamos de entrada. Tenemos 16 menor o igual que 10. Como 16 no es menor que 10, entonces no cumple esta condición. Al no cumplirla, tenemos que calcular el ángulo que está oscilando. Evidentemente, al no cumplirla, el eslabón 4 ya no va a rotar los 360 grados, va a oscilar en un rango. Y calculamos simplemente eso, vamos a dibujarlo para ver cómo quedaría. Quedamos que A2 vamos a tratar de dibujarlo a escala, es el más pequeño. A3 mide 8, más o menos 4 veces A2. A1 mide 10, debería ser el más largo. Y finalmente A4. Vean, tengo mi mismo mecanismo de 4 barras, solamente que en este caso estoy llevándolo al extremo, a la posición límite que ya vimos, en el cual A2 y A3 están alineados. Esa es una posición límite para mi mecanismo. Aquí va a estar A2, este es A3, este sigue siendo A1 y aquí tenemos A4. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular aquí? Queremos calcular este ángulo para, a su vez, calcular este ángulo, que es el que me interesa a mí. Teta 4, 1. 1 porque es la primera condición y 4 porque se trata del eslabón 4. Así los vamos a enumerar. Entonces aplicamos algo que ya conocemos como ley de cosenos. Coseno de alfa es igual a A1 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A2 más A3 al cuadrado. Entre 2A1 A4. Sustituimos, despejamos cosas que ya sabemos y obtenemos que alfa es igual a 72.5423 grados. Y por ende, teta 4.1 es 180 grados menos ese alfa. Entonces también ya lo podemos calcular. Teta 4.1 es igual a 107.458 grados. Ok, ya vimos que está oscilando, inclusive con las condiciones de rotabilidad, a mí me permite calcular esto, el ángulo de oscilación. Ahora vamos con la siguiente condición. Vamos a puntear aquí las condiciones. Esta es una. Para el eslabón 2 también eran 2. Aquí está una y aquí está otra. Y nos falta la segunda condición para el eslabón 4. Entonces tenemos por aquí la siguiente condición, que también es una resta y un valor absoluto. Solamente que aquí involucramos A4 menos A1. Mayor o igual que A3 menos A2. Simplemente sustituimos y vamos a obtener como resultado lo siguiente. Que 4 es mayor o igual que 6. Como 4 no es mayor que 6, el resultado también fue negativo, es decir, tampoco está cumpliendo con esa condición.
Por lo tanto, tenemos que volver a calcular y vamos a dibujar el mecanismo para ver cómo quedaría. En este caso el mecanismo 4 barras queda de la siguiente forma. Tenemos por aquí A1, que es el eslabón más largo. A2 en este caso se va para acá. A3 está alineado con A2. Y A4 lo tenemos por aquí. Entonces sigue siendo nuestro mismo mecanismo 4 barras, solamente que alineado de otra forma. A1, A2 es este pequeño. Aquí me faltó esta revoluta. A3 y A4. A lo mejor no lo dibujé tan a escala, me quedó muy parecido al otro, pero lo que queremos calcular ahora es este ángulo nuevo, que lo vamos a llamar beta. Y este ángulo va a ser teta 4, porque es el del eslabón 4, pero con la segunda condición, 4, 2. ¿Y en qué va a cambiar en mi ley de cosenos? Bueno, va a cambiar bastante. ¿Por qué? Porque acá vean, este lado del triángulo es A2 más A3. Y ahora este lado del triángulo es A3 menos A2. Solamente este segmento. Eso es lo que va a cambiar y eso es lo que va a hacer variar mi resultado. Por lo tanto, aplicamos ley de cosenos. A1 al cuadrado más A4 al cuadrado, eso no cambia. Menos la resta, A3 menos A2. Entre 2 por A1 más por A4. Despejamos, sustituimos y obtenemos que beta es igual a 33.55 grados. O bien que teta 4,2 es igual a 146.44 grados. Esto es lo que me permite las condiciones de rotabilidad y es la facilidad que me da. Con esto ya puedo calcular el ángulo total de oscilación. ¿Y cuál va a ser ese ángulo total de oscilación? Simplemente voy a hacer una resta y con eso voy a obtenerlo. Vamos a dibujarlo aquí para que sea más claro. Y yo creo que con eso finalizamos el video. Para en el siguiente video irnos más rápido y ver todos los posibles casos que existen de un mecanismo 4 barras. Entonces vamos a dibujar cómo quedaría superpuesto o sobrepuesto esos mecanismos. A1 en ninguno de los dos casos se movió. Entonces vamos a tener por aquí A1. A4 sí que se movieron y los demás también. Entonces tenemos por aquí A2. Y vamos a hacerlo uno punteado y otro bien. Por aquí tenemos un A2. Por aquí teníamos un A3. Y por aquí teníamos un A4. Esta vez sí traté de dibujarlo más a escala. Entonces por aquí teníamos A3, A1, A2 y A4. Y en realidad dibujé este. Vean, es igual. Y ahora lo que voy a dibujar es el otro superpuesto para que vean cómo es que está oscilando el mecanismo de 4 barras. Y más el eslabón 4. Entonces simplemente lo dibujamos. De aquí salía A2. Y de aquí salía A3.
Bueno, A3 en realidad está un poquitín más largo. Y aquí teníamos A4. Traté de dibujarlo lo más a escala posible. Así que aquí vamos a tener A2, A3 y A4. Están los dos mecanismos superpuestos, repito. Y aquí teníamos el ángulo que calculamos. Era el ángulo beta. Vamos a dibujarlo más para acá. Y por aquí teníamos el ángulo alfa. Vean. Entonces, yo quiero calcular el ángulo de oscilación. El ángulo de oscilación evidentemente va a ser este. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi eslabón A4, si está en esta posición, no va a poder hacer esto. Ya más para allá no puede llegar, por eso calculamos ese alfa. Y cuando regrese, menos de esta posición que está punteada, no puede llegar, menos que eso no. Por eso calculamos beta. Por lo tanto, tenemos este ángulo Φ4. Y Φ4 lo vamos a calcular con una simple resta. Va a ser igual a alfa menos beta. Y vamos a obtener entonces ya el resultado final. Que es igual a 38.985. Y con esto obtenemos ahora sí el ángulo total de oscilación de mi eslabón 4. Y concluimos eso, que el eslabón 4 era el que oscilaba y oscila esta cantidad de grados. El eslabón 2 rota, entonces puede girar los 360 grados, no hay que calcular nada. Y obtuvimos lo mismo que en el criterio de Grashof, solamente que en las condiciones de rotabilidad puedo hacer esto. Cualquier duda o pregunta pueden comentarla abajo en la caja de comentarios, y en el siguiente video lo que haremos será hacer más ejemplos, pero esta vez un poco más rápido, solamente que aquí me detuve a explicarlo a detalle, paso a paso. Y eso sería todo.